¿Qué tal? Sé bienvenido a esta nueva entrega sobre nuestra ruta de aprendizaje en el framework Adonis. En esta ocasión le estamos dando continuidad a la última parte que revisábamos en el video anterior, donde precisamente ya le estábamos volcando una vista dinámica al usuario en el navegador. Pero si te das cuenta, nada más dice el listado de usuarios producto de un H1, que no es más. Sin embargo, lo que queremos mostrarle en esta ocasión ya es propiamente información que proviene de la base de datos y en específico de la tabla users. Entonces, como estamos trabajando dentro de la arquitectura del framework, necesitamos una serie de elementos. Primero que nada necesitamos un modelo y vamos a detenernos un momentito aquí. ¿Qué cosa es un modelo? Vamos a revisar que en el ejemplo te digo que lo que le voy a regresar al usuario es la información proveniente de la tabla users. Y si te das cuenta, la class o la clase se llama user. Esto quiere decir que cada modelo que tú crees corresponde a una tabla de tu base de datos y va a tener el nombre del siguiente modo. La primera letra en mayúsculas, el resto en minúsculas y el nombre debe estar en singular. Es decir, que si tú vas a crear el modelo de la tabla cars, va a ser simplemente car, con la letra C en mayúscula. Esto tratando de seguir obviamente la convención y las reglas que nos pone el framework. ¿De qué manera lo puedes hacer? Yo no escribo este modelo porque el framework cuando lo descargas ya lo trae por defecto. Entonces, ¿cómo lo harías? Se hace del siguiente modo a través de la consola. Adonis make model user, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, para la gente que venga del Laravel, pues se le va a hacer extremadamente familiar la secuencia del comando. Y si no, pues te comento, son pasos muy sencillos, no tiene mayor grado de complejidad, lo puedes ir practicando. Y entonces ya te generaría, ¿a dónde? Vamos a cerrar la carpeta de app, la primerita. Deja cierro o contraigo todas las demás. Fíjate, abro la carpeta principal app. Y aquí tengo controllers y models. Si yo abro models, puedo leer precisamente el que te estoy mencionando, user. ¿Sale? En el comando no es necesario que le pongas .js. Todos los archivos que son, por ejemplo, modelos o controladores, Adonis por defecto desde la consola les va a asignar dicha extensión. Entonces, basta con que lo crees, no necesitamos todavía interactuar más con el código que está aquí por dentro. ¿Sale? Con esto y con la configuración previa que hicimos de conexión a la base de datos, desde el archivo que dice .env y desde el archivo de config que dice database, este mero, ya Adonis está en condiciones de interpretar que este user proveniente de esta clase es el equivalente del nombre de una tabla dentro de tu base de datos y que así se llama. Por lo tanto, tú ya vas a poder utilizar el ORM, que es el mapeador relacional de objetos, para poder manipular la información sin escribir SQL propiamente. Entonces, una vez que ya lo hicimos, guardamos cambios. ¿Y qué vamos a continuar haciendo? Acuérdate que el controlador es el que está manipulando las peticiones que se hacen por el navegador a través de los distintos de los distintos verbos HTTP. Y en este caso le estamos indicando que la clase usuario controller desencadene el acceso a un método asíncrono que se llama usuarios y que a su vez lo único que está retornando es el objeto view que accede al método render para mostrar esta vista users, que es más de lo que ya vimos aquí. ¿Qué vamos a crear entonces? Necesitamos que este controlador pueda acceder a ese nombre de clase que se llamaba en el modelo user. Necesitamos dárselo a conocer de algún modo. Entonces, la manera en que lo hacemos aquí en el interior del framework Adonis es del siguiente modo. Podemos declarar una constante que se llame igual que el modelo. Hagámoslo así de hecho para respetar convenciones y que el sistema funcione. Y le vamos a indicar que va a ser igual a use. Con esta instrucción le indicamos que use el código que encuentre en esta ruta. ¿A dónde se encuentra? En app, diagonal, models, diagonal, user. ¿Sale? ¿Qué acabo de escribir aquí? Pues lo equivalente que saben en PHP a los namespaces. ¿Sale? Acuérdate, por ejemplo, que si estás dentro del Laravel, haces uso de la estructura de los namespaces y le colocarías, por ejemplo, use app diagonal
user, ¿sale? Así sería más o menos dentro de la estructura del Laravel. Nada más que si no me equivoco en Laravel es con la diagonal invertida, ¿sale? Entonces, vamos a borrar esto, nos dejamos la palabra de namespaces. Y una vez que ya le estamos indicando al controlador de dónde va a provenir la información, es decir, desde el modelo user, que a su vez tiene comunicación directa con esa tabla en la base de datos, pues entonces ya vamos a crear una constante aquí adentro para que la pueda leer el método. Acuérdate que los valores que declares como cons tienen alcance de bloque de código, es decir, a donde tú los defines. Por eso la declaramos aquí adentro. Y le podemos colocar lo siguiente: listado guión bajo usuarios, y esto va a ser igual a await user.all. Acuérdate, all es un método, ¿sale? Y es un método del ORM que se llama Lucid. Entonces, cuando hacemos eso, le estamos indicando un equivalente de select asterisco from users. Es lo que estamos haciendo, nada más que a través del ORM. ¿Sale? Entonces, ya esta constante está guardando toda la información que se obtuvo a través de esta consulta con el ORM. La manera entonces de adjuntarle o pegarle esta información a la vista y que le llegue es mandarla como segundo parámetro del método render y se lo indicamos en formato de objeto y le podemos indicar así: listado usuarios, dos puntos, listado usuarios, y para que llegue formateada y se pueda interpretar por un bucle como for each, le tenemos que indicar que llegue en formato JSON. Eso lo hacemos así: to JSON. Como es un método, tiene que ir con paréntesis, ¿sale? En el controlador sería todo lo que estaríamos haciendo. Regresemos al navegador, recarguemos para ver que todo precisamente siga funcionando. Así es, regresamos acá y ahora sí, en la parte de las vistas, con el método for each, pero en este caso dentro de Adonis se llama each, y le vamos a indicar ¿cómo se llamaba nuestra variable? Listado usuarios. Entonces le vamos a decir que por cada usuario que esté en listado usuarios, ¿sale? Terminamos la instrucción arroba end each, y finalmente aquí adentro del bucle con la sintaxis de las dobles llaves le indicamos que usuario acceda al nombre de la columna de esa tabla en la base de datos, y el nombre de esta columna es username, ¿sale? Vamos a guardar los cambios, regresamos, recargamos y fíjate lo que me está mostrando. Son nombres de usuario muy poco relevantes, pero finalmente ya es información que está proveniendo de la tabla, ¿sale? Vamos a darle un poquito más de estructura en próximas entregas. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Esta variable usuario a su vez está heredando, por decirlo de alguna manera, toda la data que trae el listado usuarios, pero en vez de volcármela en su totalidad, ¿qué es lo que hizo? Pues me indica usuario puede acceder a cada uno de los objetos, porque al yo utilizar el ORM, toda la estructura de SQL se transformó en programación orientada a objetos, ¿sale? Entonces yo ya le puedo indicar, o estoy en condiciones de decirle usuario accede a un objeto que se llama username, y username curiosamente es el nombre de la columna de esa tabla de users en la base de datos. Entonces de esa manera tú ya le puedes indicar al usuario que esa información proviene de ahí. 1, 2 y 3 son mis nombres de usuarios para poderlos mostrar, y de esa manera ya estás haciendo, por ejemplo, un select completo, sin condicionales ni nada, pero finalmente ya estás haciendo uso del ORM llamado Lucid. No le pierdas la vista a este framework, está ofreciendo cosas muy interesantes y está poniendo a JavaScript y a Node.js, que es la plataforma que lo soporta en específico en el servidor, en una posición bastante curiosa, en una posición de poder, en una posición donde precisamente
se pueden generar soluciones informáticas muy interesantes. ¿Sale? Un gusto y nos estamos viendo en la siguiente. Bye.